Capítulo 21. La continencia, como toda virtud, puede ser solo habitual o también actual. Sabido es que la continencia es una virtud del espíritu, no de la carne. Pero las virtudes del ánimo se manifiestan unas veces por las obras exteriores, y quedan latentes otras en forma de estado habitual, como la virtud de los mártires se manifestó con inusitado esplendor soportando valerosamente los más ásperos sufrimientos. Pero cuántos, en cambio, encontramos que, poseyendo la misma fortaleza de ánimo en el fondo de su espíritu, les ha faltado la hora de la tentación y de la prueba para poder dar ante los hombres testimonio de aquella disposición de ánimo, patente solo a los ojos de Dios, ya que a su virtud no le faltó sino los medios y ocasión de manifestarse. El santo Job, por ejemplo, poseía en alto grado la virtud de la paciencia, que era obvia a los ojos de Dios, y de la cual dio él inconfuso testimonio, pero esa virtud no fue conocida de los hombres sino solo cuando fue sometida a prueba y confirmación, y la virtud que estaba oculta, por los contrastes que exteriormente acaecieron, no se engendró entonces, sino que se manifestó largamente. Asimismo, Timoteo poseía la virtud de la abstinencia del vino, la cual no le forzó a perderla San Pablo cuando le aconsejaba que usara del vino con moderación atendiendo a la debilidad de su estómago, y a sus frecuentes quiebras de salud, pues de lo contrario habría de afirmar que le dio el consejo pernicioso de debilitar la virtud de su alma por robustecer la salud de su cuerpo. Pero como quiera que Timoteo podía aceptar el consejo del apóstol sin ningún menoscabo de su virtud, el alivio que él procuraba a su cuerpo débil con la añadidura de un poco de vino no le arrastraba a perder el hábito de prescindir de él. El hábito consiste en la aptitud de hacer una cosa cuando es necesario. Cuando no se hace, no es que falte la posibilidad de hacerla, sino la necesidad inmediata. La continencia en lo que al matrimonio concierne no es la virtud habitual de aquellos a quienes el apóstol se refiere cuando dice, si no pueden contenerse, cásense, pero sí lo será de aquellos a quienes se dice, el que pueda ser capaz de ella, que lo sea. De ese modo, los hombres perfectos en la virtud han usado de las cosas de este mundo, subordinándolas a otro bien superior por el hábito de la continencia, el cual no solo no determina una obligación respecto de esos bienes, sino que capacita incluso para no usar de ellos cuando no es necesario. Nadie, en efecto, hace mejor uso de los bienes terrenales que aquel que sabe y puede no usar de ellos. Es mucho más fácil para un gran número de hombres abstenerse del uso de una cosa que observar moderación en el uso lícito que de ella pudiera hacer. Nadie, sin embargo, puede usar más cuerdamente de esos bienes que aquel que puede no solo usar de ellos con continencia, sino también abstenerse en absoluto. A esta suerte de hábito se refería San Pablo cuando escribía, yo sé vivir en la abundancia, pero sé también sufrir el hambre y la pobreza. Es cierto que tener que sufrir hambre y pobreza es condición común a todos los hombres, pero el saberla sufrir y soportar es negocio reservado solo a las almas grandes. Del mismo modo, ¿quién es el que no sabe nadar en la abundancia? Pero el saber abundar es propio solo de aquellos que no se han dejado corromper en la abundancia. Cristo, ejemplo de continencia. Para poder explanar mejor cómo la virtud puede ser habitual, aunque de momento no se manifieste con obras exteriores, quiero aducir un ejemplo, que ningún cristiano del orbe católico pone en tela de juicio. Nadie que sea fiel a la letra y al espíritu del Evangelio puede negar que Cristo nuestro Señor padeciera hambre y sed, ni que tomara bebida y alimento en la verdadera realidad de su carne. Ahora bien, se podrá afirmar que, según eso, no poseyó Cristo la virtud de la continencia, por no abstenerse de todo alimento y comida, y que su continencia no fue tan grande como la de Juan Bautista. Así es que vino Juan, que casi no come ni bebe, y dicen, está poseído del demonio. Ha venido el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen, he aquí un glotón y un vinoso, amigo de publicanos y gentes de mala vida. Y no es verdad que un reproche parecido podría hacerse a nuestros padres, siervos suyos, aun cuando sea en otro aspecto del modo de usar de las cosas terrenas, es decir, en lo tocante al uso conyugal, arguyendo, he ahí unos hombres libidinosos y carnales, amadores de mujeres y de lascivias. Y no obstante,
lo mismo que lo que murmuraban de Cristo nuestro Señor era falso y torpe, por más que fuese verdad que no se abstenía de comer y de beber como el Bautista, puesto que Cristo mismo lo testifica bien claramente. Juan llegó sin comer ni beber, el Hijo del Hombre vino sin dejar en absoluto de comer y de beber. Del mismo modo no es justo el reproche de incontinencia lanzado contra los antiguos patriarcas. Es más, aquí tenemos que en nuestro tiempo aparece el heraldo de Jesucristo sin mujer ni hijos, y he ahí que los paganos aseguran, era un mago. En los tiempos antiguos apareció el profeta de Cristo unido en matrimonio, con sucesión de hijos, y he ahí que los maniqueos murmuran, era un hombre mujeriego. Pero queda añade el Evangelio la divina sabiduría justificada para con sus hijos. Esa es la razón por la cual, después de haber hablado el Señor de Juan y de sí mismo, agregó, pero justificada es dice la divina sabiduría para con sus hijos. Pruébase, pues según esto, que el alma ha de poseer siempre la virtud de la continencia, aun cuando solo se manifieste en la actividad exterior de las obras según la oportunidad de los tiempos y de las circunstancias, lo mismo que la virtud de la paciencia de los mártires se manifestó en su martirio, mientras que esa misma virtud en otros hombres igualmente santos permaneció oculta en su condición de virtud habitual. Por eso cabe afirmar que el mérito de la paciencia no es más excelente en San Pedro porque sufriera el martirio que en San Juan, que no fue martirizado, del mismo modo que la continencia que San Juan guardó no es más meritoria que la de Abraham, que tuvo descendencia. Tanto el celibato del uno como el matrimonio del otro sirvieron a los designios de Cristo según la diversidad de los tiempos, aun cuando la continencia de San Juan se manifestara en las obras, y la de Abraham quedara en estado de virtud habitual. Capítulo 22. Los patriarcas tenían continencia habitual, hoy se precisa también la actual. Respuesta a las argucias de Joviniano. Esto es indudable que en los tiempos en que la ley, que fue promulgada después de la era de los patriarcas, declaraba maldito al que no tuviera sucesión en Israel, los que podían guardar continencia, aunque no la manifestaran en sus obras, realmente la poseían. Pero más tarde, cuando llegó la plenitud de los tiempos y fue dicho, el que sea capaz de contenerse, que se contenga, después de ese tiempo, hasta nuestros días y hasta el fin de los siglos, yo afirmo que el que posea esa virtud tiene que hacerla práctica, y si así no lo hiciere, entonces en vano pretenderá poseer la virtud de la continencia. Por eso los que intentan corromper las buenas costumbres con sus disquisiciones maliciosas, llevados por un espíritu de suave y capciosa sutileza, se dirigen al cristiano que guarda continencia y que se abstiene del vínculo conyugal, reprochándole, ¿luego tú eres mejor que Abraham? Que el que esto oiga no se turbe ni se intimide, y que persista en su resolución y no ose contradecir, sí, soy mejor que Abraham, porque en lo uno no habrá verdad y en lo otro no habrá rectitud. Lo que debe responder es, no, yo no soy mejor que Abraham. Ciertamente, pero sí digo que la castidad de los célibes es mejor que la castidad de los conyugados, de las cuales Abraham poseía una en ejercicio y ambas por modo habitual. Él fue casto en el matrimonio, como lo pudo haber sido sin casarse, aun cuando ello no convino por razón de los tiempos. Por lo que a mí atañe proseguirá el cristiano, me es más hacedero abstenerme del matrimonio, del cual no se abstuvo Abraham, que usar del mismo con la continencia con que Abraham usó. De ahí que yo soy mejor que aquellos que por espíritu de continencia no pueden lo que yo puedo, pero no soy mejor que aquellos a quienes por la diferencia de tiempos no les era permitido hacer lo que yo ahora hago. Porque lo que yo al presente realizo lo hubieran ellos realizado mejor que yo si hubieran tenido la oportunidad de hacerlo, en cambio, yo no podría hacer lo que ellos hicieron, si yo hubiera de seguir hoy su ejemplo. O en caso de que el aludido cristiano se reconozca o crea con virtud de ánimo suficiente, a pensar que sin detrimento de su continencia habitual hubiera podido vivir y llegar a ser, como Abraham, desposado y padre dentro del matrimonio, siendo impedido a abrazar ese estado por un deber superior de religión y de piedad, entonces este cristiano no vacile en responder al capcioso y sofístico interrogador, diciéndole, yo no soy, es cierto, mejor que Abraham en este género de continencia que él poseyó sin tener ocasión de traducirla en obras, pero lo que me hace par igual a él no es el que posea otra condición, sino el que obró distintamente.
Y proclame abiertamente, verdad es que, si quisiese gloriarme, podría hacerlo sin ser imprudente, porque diría verdad. Mas, si no osare hacerlo por temor de que se le considerase muy superior a lo que en él se ve o de lo que de él se dice o se oye, entonces, sin necesidad de tener que hablar de sí mismo, sino solamente de la cuestión propuesta, limítese a redarguir, quien pueda llegar a lo que él llegó, será como él fue. Puede suceder también que la virtud de la continencia no sea en el que se abstiene del matrimonio tan grande como lo fue en Abraham, con estar desposado. Y sin embargo esta virtud es más grande en él por el uso que hizo del matrimonio que en el espíritu del que observó la castidad matrimonial únicamente porque no tuvo ocasión de guardarla en más alto grado dentro de otro estado. Si una mujer soltera que no se emplea más que en las cosas del Señor, a fin de ser santa en cuerpo y alma, oyese proferir a uno de estos impertinentes cuestionadores, ¿luego tú eres mejor que Sara? Que ella sin vacilar le replique, yo soy mejor que todas aquellas que carecen de esta virtud de la continencia, pero no creo que es este el caso de Sara, pues ella realizó con esta virtud lo que era congruente con el tiempo en que hubo de vivir, de lo cual yo estoy inmune por razón de las circunstancias, pudiendo yo ahora manifestar con obras en mi cuerpo la virtud que ella guardaba oculta en la disposición habitual de su corazón. Capítulo 23. La castidad de continencia es mejor que la castidad conyugal. Si comparamos estas virtudes entre sí, no cabe discusión en que la castidad de la continencia es, sin disputa, más excelente que la castidad conyugal, no obstante que una y otra sean un verdadero bien. Pero si comparamos a los hombres entre sí, será mejor, a no dudarlo, aquel que posea un bien más grande que el que otro posea. El que dentro del mismo género de bienes posee un bien más logrado, posee a la vez el bien que es de inferior categoría, mas el que solo posee el bien inferior, no tiene por ello el bien que es de índole superior. El número 30, por ejemplo, está contenido en el número 60, mientras que el número 60 no lo está, como es lógico, en el número 30, que le es inferior. Esto no acaece así por carencia de virtud, sino sencillamente en razón a la diversidad y distribución de los distintos deberes que tenemos que cumplir, del mismo modo que no se puede decir que falte la misericordia porque no se halle de momento desventurados a quienes poder aliviar en su miseria. La obediencia, bien mayor que la continencia. Añádase, además, a esto que la comparación traída entre distintos hombres, basada en determinados bienes particulares, no concluye, pues no es exacta. Pues puede acontecer que un hombre, en efecto, no tenga más que lo que otro tiene, y, no obstante, haya algo en él que sea mucho más estimable. La obediencia, por ejemplo, es un bien mucho más ponderable que la continencia, ya que el matrimonio no está condenado en pasaje alguno de las divinas escrituras, mientras que el desacato y la desobediencia están en repetidos lugares anatematizados. Supongamos, en efecto, por una parte, a una virgen decidida a no abandonar de por vida su estado de virginidad, pero que sea desobediente, y, por otra parte, a una mujer que ha contraído matrimonio porque no puede permanecer virgen, pero que está adornada con la virtud de la obediencia. ¿A cuál de las dos habremos de dar preferencia? ¿A aquella que es menos loable que si fuera virgen, o a esta otra, que es condenable por muy virgen que sea? Lo mismo ocurriría si trajésemos a comparación a una virgen aficionada al vino, y a una mujer casada recomendable por su sobriedad. ¿Quién duda que en este caso habría que coincidir con el juicio proferido en el caso anterior? El matrimonio y la virginidad son, por tanto, dos bienes, de los cuales el uno es más excelente que el otro, pero no puede decirse lo mismo de la sobriedad y de la embriaguez, de la obediencia y de la contumacia. Aquellos son dos bienes, estos son dos males. En todo caso, siempre será preferible la posesión de dos bienes, aunque sean inferiores, que la posesión de un gran bien mezclado con un gran mal. Y lo mismo sucede con los bienes pertenecientes al cuerpo, más vale tener la exigua estatura de Zaqueo con salud que la de Goliat con fiebre. La obediencia, madre de todas las virtudes.
el verdadero problema no consiste en establecer una comparación entre una virgen desobediente en absoluto y una mujer casada con la virtud de la obediencia, sino más bien entre la inferioridad de la primera y la superioridad de la segunda solo en lo concerniente a la obediencia. Porque la castidad matrimonial es una verdadera castidad, y por consiguiente, un bien, y, no obstante, es inferior a la castidad virginal. Si se sienta, pues, la comparación entre dos personas, de las cuales la una es tanto más inferior en lo tocante a la obediencia cuanto la otra es superior en lo referente a la castidad, fácil será decidir a quién habrá que anteponer, porque comparando en absoluto la obediencia con la castidad, se verá enseguida que la obediencia es, en cierto modo, la madre de las virtudes todas. Esa es la razón de por qué la obediencia puede existir sin la virginidad, porque la obediencia es una virtud de precepto, y la virginidad lo es de consejo. Claro es que me refiero a la obediencia con la que cumplimos los mandamientos de Dios. Y por tanto, la obediencia a los preceptos divinos puede darse sin la virginidad, en cambio, no podrá existir sin la castidad, porque al orden de la castidad pertenece el no fornicar, el no adulterar, el no dar en impurezas, y quienesquiera que vulneren estos principios, van contra los preceptos de Dios, y, por ende, son transgresores del mandato y de la virtud de la obediencia. La virginidad, empero, puede existir sin la obediencia, porque no cabe duda que una mujer puede tomar la resolución de permanecer virgen, y conservando intacta su virginidad puede, no obstante, menospreciar los mandamientos del Señor. No vemos de hecho a no pocas vírgenes consagradas a Dios que son, sin embargo, locuaces, curiosas, borrachuelas, pendencieras, avaras y soberbias? Todos estos vicios y deformidades van, desde luego, contra los preceptos del Señor y acarrean la perdición de estas vírgenes que, como Eva, caen en el pecado de desobediencia. De ahí proviene el que se prefiera no solo una mujer casada que es obediente a una virgen que no lo es, sino también la mujer casada que es más obediente a la virgen que lo es en menor grado. La obediencia patriarcal, más excelente que la cristiana. En virtud de esa santa obediencia, aquel santo patriarca, ligado por los vínculos del matrimonio, estuvo pronto y dispuesto a sacrificar a su único hijo y a inmolarle con su propia mano. Y no sin razón puedo llamar hijo único a aquel de quien dijo el Señor, Isaac prolongará tu descendencia. Con cuanta más presteza, pues, ¿no se hubiera dispuesto a vivir sin mujer si Dios se lo hubiese ordenado? Por eso nos admiramos, no sin causa, de ver con frecuencia tantas personas de uno y otro sexo que absteniéndose de todo comercio conyugal y viviendo en perfecta continencia, descuidan, sin embargo, la observancia de los mandamientos del Señor, mientras renuncian con tan ardiente celo al uso de las cosas que les están permitidas. ¿Quién dudará, por consiguiente, de que no es posible comparar la eminente santidad de aquellos antiguos patriarcas, padres y madres que engendraban hijos con los padres y madres de nuestros días, que a pesar de la continencia que observan en lo que se refiere al comercio carnal, son muy inferiores a ellos en lo que se relaciona con la obediencia, aun cuando aquellos santos varones no hayan tenido en la virtud habitual de su espíritu lo que éstos han podido conseguir y realizar con sus obras? Que sigan, pues, los niños al Cordero cantando el cántico nuevo, que según está escrito en el Apocalipsis, no se contaminaron con mujeres porque son vírgenes, pero que no se juzguen por ello mejores que estos santos patriarcas de los primeros tiempos, que usaron del matrimonio según el espíritu y la finalidad que el matrimonio exige, porque el uso que de él se hace, por poco que exceda a lo que es necesario para la generación, es, aunque pecado venial, una mácula que contraemos. Porque ¿qué necesidad tendríamos de perdón si ese exceso no contaminara el alma? De la cual contaminación no hubieran estado inmunes los niños que seguían al Cordero de no haber permanecido vírgenes.